Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de tres estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Araín y Claudia Rivera Hernández. Cada jueves de 7 a 8 de la noche, aquí en Radio WAP. La música desde el atril. Espacio donde disfrutamos tan solo un poco de lo mejor de la música de concierto, las obras, sus compositores y sus intérpretes, datos históricos y anecdóticos. Domingos 17 horas por Radio WAP 96.9 FM. Conduce Magda Rey. Disfrutemos de la música desde el atril. Contexto WAP. Revolucionando ideas. De lunes a viernes, en punto de las 8 de la mañana. En vivo, a través de Radio WAP, Puebla, Chignahuapan y Tehuacán. Los esperamos Anami Velasco y Jorge Márquez. Contexto WAP, revolucionando ideas. ...96.9... 26 años. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de tres estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Araín y Claudia Rivera Hernández. Iniciamos. Ese lunar que tienes junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 ay. Junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay. Ay, 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 junto a la boca no se lo des a nadie, que a mí me toca. Ay, 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 ay. Una flecha en el aire tiró Cupido y la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Ay, 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 mortal herida, que si tú no la curas, cielito lindo, pierdo la vida. Ay, ay. Ay, 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 mortal herida que si tú no la curas, pierdo la vida. Ay, 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 ay. Que no se siente en la despedida. Dile al que te lo dijo, cielito lindo, que se despida. Ay, 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 del ser que adora, y verás que se siente, cielito lindo. Pues casi nos estamos
despidiendo del mes de septiembre, el mes de la patria, pero seguimos teniendo música mexicana. Esto es Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Saludo a mis compañeras, Betty y Saraín. Betty, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Claudia Rivera Hernández. Claudia. Muy buenas noches a todos. Arrancamos, como siempre, con una melodía. Vamos buscando alguna melodía que sea del gusto general. Y Claudia nos hace alguna investigación sobre la melodía, la composición o el intérprete o los intérpretes que ha habido. Platícanos de esta. Cielito Lindo es casi un símbolo de México, aquí y fuera de aquí. Así es, Javier, es considerada un himno de México. La pieza que escuchamos hoy, cantada por Aída Cuevas. Pero lo que les quiero platicar es más bien relacionado con el compositor. Esta obra fue compuesta por Quirino Mendoza y Cortés, quien nació en Xochimilco en 1862. Fue un gran compositor y trabajó como maestro de música durante más de 60 años, labor por la que fue condecorado con la medalla Ignacio Manuel Altamirano. Formó a muchos músicos mexicanos, como ustedes pueden imaginarse. Cielito Lindo es conocida dentro y fuera de México y fue dedicada a su esposa Catalina Martínez, quien, como dice un verso, tenía un lunar cerca de la boca. La composición apareció en 1882 y desde entonces se ha convertido en un himno entonado por multitudes. Usualmente lo podemos escuchar en eventos deportivos de relevancia internacional, pero también en situaciones que han seguido a desastres naturales como los sismos, y se ha convertido en un momento de cercanía con la sociedad, musicalizado por esta pieza. Actualmente está registrada ante la Sociedad de Autores y Compositores de México. No es la única pieza de Quirino Mendoza y Cortés, tiene muchas obras, pero una de las más importantes, además de Cielito Lindo, es la polca jesuita, la cual compuso en Chihuahua durante el movimiento armado, en el cual fue teniente coronel y director de orquesta de guerra. No es Jesucita. La polca Jesucita. Jesucita en Chihuahua. Uh-huh. Gracias a esta melodía, el autor fue condecorado por el presidente estadounidense Harry Truman, no por Jesucita en Chihuahua, sino por Cielito Lindo. Por Harry Truman, por el emperador japonés Hirohito, y también recibió condecoraciones por los gobiernos de Chile, Honduras, Venezuela y Cuba. Quirino Mendoza falleció el 9 de noviembre de 1957 y sus restos yacen en la rotonda de los personajes ilustres en Xochimilco. Uh-huh. Qué hermosa canción, Quirino Mendoza, originario del DF, de la Ciudad de México, y se convirtió con el paso del tiempo esta melodía en un ícono musical de México. Yo creo que es la que más nos identifica. Y bien se ha dicho con mucha razón que hay un idioma que no requiere escribirse, sino ni leerse. Es el idioma de la música. Y aún no sabiendo leer ni escribir, transmites cantando lo que sientes y refleja muy bien el espíritu, el alma de los mexicanos. Así es. Escuchamos Cielito Lindo con Aída Cuevas. Les decía que yo tuve la oportunidad de platicar una vez con Aída Cuevas en un palenque en la Sierra Norte del estado, en Pauatlán, y luego aquí en Puebla en alguna ocasión en que le invitaron en una cena, no artística, sino una cena privada, y tuve la oportunidad de estar sentada cerca de ella. Me pareció una mujer sencilla, preparada, muy amable, con una faceta muy agradable, y lo mismo que refleja el tono de su voz en sus canciones. Así es, cálida, cercana, alegre, jovial, Aída Cuevas. Vamos a entrar con un tema que es siempre agradable, simpático, curioso de nuestro idioma. Los palindromas o palíndromos también se les llama, de cualquiera de esas dos maneras. Betty, platícanos de los palíndromos. Pues les cuento, a mí me encantan a mí los palíndromos. Existe una cantidad y creadores de palíndromos también. Uh-huh. Los palíndromos, para empezar, son palabras o frases que al leerse de izquierda a derecha y viceversa, expresan o tienen el mismo sentido
Y a este vocablo también se le puede llamar, como bien dijiste, palíndromas. Sí, que se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El origen del vocablo les cuento que proviene del término griego palindromein, que significa volver a ir atrás. Los palíndromos han existido desde tiempos antiguos, pero quizás no tuvieron ningún tipo de identificación en ese entonces. Históricamente, pues esta variedad de expresión se le ha adjudicado a un escritor satírico griego llamado Sótades, que vivió durante el siglo III a.C. y quien produjo varios poemas que se leían igual de derecha a izquierda y al revés. La creación de palíndromos puede ser considerada como una actividad que requiere habilidad y destreza también. Lo anterior se debe a que las frases adquieren dificultad en la medida que contienen más palabras, así que hay palíndromos sencillos, compuestos y muy, muy, muy complejos también, ¿no? Uno de los intelectuales que ha demostrado la capacidad de crear o formar palíndromos es el escritor mexicano Gilberto Prado Galán, a quien se le ha dado el título de palindromista. Prado publicó en Efímero Lloré mi fe un total de 26.162 palíndromos. Por otro lado, los palíndromos se relacionan con la música, específicamente en las composiciones. Se pueden dar palíndromos musicales también, ahorita relacionado con la música que acabamos de escuchar. Uno de los más conocidos es el rondo del francés Guillaume de Machaut. Este podía ser interpretado nota por nota de forma inversa, de la misma manera que como se hacía en el orden común. Es muy interesante. En el caso de la ciencia, por ejemplo, también se da el palíndromo. ¿Cómo se da? Este tipo de palabras o frases están presentes en los códigos genéticos. Algo sorprendente, los cuales se determinan ciertas secuencias, tales como A, G, T, A, T, G, A, y se van combinando, y se les llama palíndromos de la ciencia también. El uso o aplicación de los palíndromos se extiende hacia otras áreas. Ya hablamos de la música, ya hablamos de la ciencia, de la lingüística, y ese es el caso de los números también. En las matemáticas se dan los palíndromos. Sin embargo, las cifras numéricas que se leen igual de izquierda a derecha o viceversa reciben el nombre de capicúas. Un palíndromo puede ser sencillo de leer de derecha a izquierda si está constituido solo por una palabra o dos, pero adquiere complejidad cuando la frase gana longitud. Les traje algunos para que vieran las diferencias. Por ejemplo, uno que dice Sara. A la rusa, rasúrala a ras. Si lo leemos de derecha a izquierda, dice exactamente lo mismo, ¿no? Otro, saca tus butacas. Igual, se le saca tus butacas de la derecha a la izquierda. Se van sus naves. Ese sería, son palíndromos sencillos los que les estoy mencionando, ¿no? Ligar es ser ágil, por ejemplo. Maravilloso porque tiene exactamente la misma lectura. Sor Rebeca hace berros. Sor Rebeca hace versos. Sor Rebeca hace berros. Berros. Otro más. Traigo muchos, pero voy a elegir, sí, ¿no? Sí, Nada sí. más. A ti no, bonita. A ti no, bonita. Anita Lava Latina. Ese es el más popular de México. Todo el mundo se lo sabe. Sí, Anita Lava Latina. Aman a Panamá. ¿Sí? Y bueno, hay otros todavía más sencillos, como por ejemplo la palabra rajar, o la palabra rapar, o la palabra sedes, por ejemplo, o solos, la palabra sus. Y bueno, un curioso palíndromo que les traigo, pues hay gente que ha tomado este ejercicio muy en serio, como es el caso de Ricardo Ochoa, pues un lingüista, quien ha escrito un palíndromo de 67 palabras, que es hasta ahorita considerado pues el más largo de todos. Entonces rápidamente se los voy a leer. Sí. Hay gente que se ha tomado, bueno, por ejemplo, es Ricardo Ochoa, adivina, ya te opina, ya ni miles origina, ya ni cetro me domina, ya ni monarcas, a repaso ni mulato, carreta, acaso nicotina, ya ni cita vecino, anima cocina, pedazo gallina, sedazo terzo nos retosa de canilla goza,
de pánico camina. Ónice vaticina, ya ni tocino saca, a terracota luminosa, pera sacra nómina, y ánimo de mortecina, ya ni giros elimina, ya ni poeta, ya ni vida, incluso hasta en rima, ¿no? ¿Cómo se llama? Este se llama Un curioso palíndromo de Ricardo Ochoa. Uh-huh. Y tiene precisamente 67 palabras. Y tenemos más, ¿no? Hay sencillos, hay complicados, pero este es el más largo, curiosamente, y los mexicanos se pintan solos para hacer palíndromos. Fíjate que yo descubrí uno, porque realmente es cuestión de descubrir. Pocas veces, cuando es de más de una palabra, yo creo que sí cabría el término crear, ¿verdad? Porque las articulas de tal manera que de izquierda a derecha se lean igual que de derecha a izquierda. Pero el de palabras es descubrir qué palabra tiene las mismas letras al principio que al final. Y esa palabra es sobornos, y si la ves al revés, y son robos. Son robos. Que además entraña una crítica. ¿Tiene una relación? Sobornos son robos. Sí. Así. Y luego hay otro tipo de palabras que un día nos traen por aquí las chicas, que son los anagramas, que es la alteración de las sílabas en una misma palabra, con las mismas letras, pero alterando las sílabas, y entonces se crean otro tipo de palabras que la que está escrita. Y yo también descubrí una que es Navidades, y si la descomponemos con sus mismas letras, formamos es vanidad. Navidades es vanidad, pero este es un anagrama, este no es un palíndroma. Pues muchas gracias, Betty, excelente trabajo. La ironía como figura literaria, esta es una expresión, el género, la ironía, que usamos en el habla cotidiana todos los días, algunos de manera refinada, cuidadosa, otros de manera cruda. Pero Claudia, platícanos qué son las ironías. Así es, Javier. En el lenguaje cotidiano se utiliza mucho y hay personas que no saben distinguirla. A mí me parece que es un tema muy interesante, no solamente porque es una figura literaria que se ha utilizado muchísimo en la literatura clásica. Y bueno, ¿qué es la ironía? La ironía ocurre cuando una persona dice o hace algo distinto a lo que se esperaría que digan, que hiciera. La etimología de la palabra es de gran ayuda para entender de qué se trata, pues la palabra ironía proviene del griego eironeia, que significa ignorancia disimulada. El término eirón por sí solo significa disimulo, de manera que la etimología da mucha luz para poder entender lo que significa. Ya sea de manera oral o escrita, este recurso literario tiene la función de expresar algún tipo de burla. Existen muchos tipos de ironía. Los tres más comunes son la ironía verbal, la ironía dramática y la ironía de la situación. Y un ejemplo de la ironía lo podemos encontrar en el cuento El barril de Amontillado, que escribió Edgar Allan Poe. ¿Ustedes lo conocen? Yo no. ¿No? Bueno, en este ejemplo, en este cuento hay dos personajes. Uno es Montresor, que es el personaje principal. Al inicio del cuento narra cuáles son sus verdaderas intenciones. Se las voy a decir más adelante, pero Montresor invita a Fortunato, que es el segundo personaje, con el motivo de que le dé una orientación sobre qué vino a comprar, y lo invita a las catacumbas de su casa. Entonces, una vez que están en las catacumbas, van caminando y Montresor pues va platicándole que en otra época era muy feliz, ahora vive melancólico, bla, bla, bla. Fortunato de repente tiene un ataque de tos y pues Fortunato va con la idea de que lo va a aconsejar para comprar un vino. A medida que los dos hombres caminan por las catacumbas, y Fortunato tiene este ataque de tos, Montresor expresa este mensaje para consolarlo y dice: «Venga», le dije enérgicamente, «volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es usted rico, respetado, admirado y querido. Es usted feliz como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted malograrse. Por lo que a mí respecta es distinto. Volvámonos,
Podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. Basta, me dijo Fortunato. Esta tos carece de importancia, no me matará, no me moriré de tos. ¿Verdad? Y Montresor le contesta, es verdad, le contestó. Sin embargo, al inicio de la historia, Montresor explica que en tiempo atrás Fortunato le hizo pasar una desaveniencia y por eso quiere asesinarlo. De manera que este mensaje, pues Montresor sabe realmente lo que va a suceder y sabe que lo va a matar ferozmente, pero le hace creer a Fortunato que su vida para él es más importante que cualquier cosa. Bueno, pues conociendo las verdaderas intenciones de Montresor, las que revela al comienzo de la historia, podemos entender que la ironía verbal influye en estas garantías. Fortunato no morirá de tos, Montresor lo sabe y lo afirma, pero definitivamente morirá. De manera que entender que la ironía es un ejercicio que nos puede ayudar a comprender cuáles son las verdaderas intenciones del otro, pues es interesante para todos los seres humanos. Bueno, pero yo creo que si usamos el sentido didáctico, sería bueno al público llevarlo de menos a más. Ponerle algunos ejemplos de ironía en el habla cotidiana. Y si quieren, después del corte pensamos en algunos para que las personas identifiquen mejor eso que está inserto en el habla común, en el habla de cada día, y cómo las usamos de manera popular, las ironías. Vamos a un corte y regresamos. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. 96.9, 26 años. Rock Privado, el punto más alto en la escala evolutiva del rock. Estrenos con lo más selecto del rock contemporáneo alrededor del mundo. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti, todos los jueves, 22 horas, aquí en Radio WAP. Todos los domingos a la 1 de la tarde en Abran Cancha. Se presentan temas que competen a personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, auditiva, visual, motriz, psicosocial e intelectual, aportando para el fomento del conocimiento de una cultura de inclusión de las personas con discapacidad. Conduce Leobardo de Jesús Vargas Vallejo. El mundo de los deportes de nuestra universidad, así como lo más relevante a nivel local, nacional e internacional, lo podrás encontrar en Lobos al Aire, con Kevin Hernández y José Baltasar. Martes y jueves, 9 horas. ¿Dónde? Por Radio WAP. La Universidad en la Radio. 96.9 FM Puebla Capital, 93.9 FM Tehuacán y 104.3 FM Chignahuapan. Lobos al Aire. Lobos al Aire. 96.9, 26 años. Regresamos. Claudia, entonces nos tenías reservadas algunas ironías, algunos ejemplos de ironías del habla cotidiana. Por ejemplo, decirle a alguien que ha llegado muy tarde, decirle, oye, qué puntualidad tienes. Claro, ¿no? Sí. O podríamos utilizarlo también para alguien que está cometiendo un grave error y queremos jugarle una mala pasada, decirle, oye, qué inteligente, pero qué inteligente, ¿no? Sí. Porque la ironía además lleva esa expresión de burla, ¿no? Sí, pero en algunos casos puede ser una burla graciosa, ¿verdad? Sí, no agrede, sino que puede ser yo digo que a veces
cierto tipo de expresiones en el español son como pellizcos cariñosos, sí. Porque le haces una broma a alguien por lo que hizo, por lo que dijo, con una ironía, pero no lo estás hiriendo, no lo estás lastimando. ¿No se te ocurre alguna, Betty? Pues sí, igual, por ejemplo, cuando el novio llega tarde, ¿no?, a la iglesia para casarse, y que le dice la novia, oye, llegaste súper puntual, ¿no? Gracias. Con toda la sonrisa. Sí. Pensamos que te habías arrepentido. Sí. Lo que sucede es que normalmente la ironía se usa para destacar los errores del otro, pero también podríamos usarla, como tú comentas, para destacar algo que han hecho muy bien. Por ejemplo, alguien que es muy estudioso, muy cumplido, decirle, te deberías esforzar más. Sí. O por ejemplo, cuando el profesor pregunta a sus alumnos, ¿queda todo claro? Y ellos le dicen, no, sí, muy claro. Esa es la ironía perfecta. Sí. O cuando un maestro, un conferenciante dijo, bueno, ¿entendieron todos la lección? ¿Entendieron todos la conferencia? Sí, maestro, quedó perfectamente claro. Nadie pregunta. Y ya hay buena carga de ironía. Sí. Bueno, pues yo les traigo aquí un comentario sobre las redundancias. Las redundancias es el uso vicioso de la lengua, es también una repetición innecesaria o excesiva de una palabra o concepto sin aportar nada. A veces la persona quiere ser muy elegante y se excede en palabras, y entonces cae en una redundancia, que la expresión suele ser tan torpe, tan tonta, que le han llamado rebusnancias. Por ejemplo, estas que todos conocemos. Muere la última hermana viva de John Kennedy. Bueno, pues si estaba viva, es natural que muera. ¿Para qué mencionar que estaba viva? Ojalá la vida me dé la oportunidad de verlo en vida. Son repeticiones innecesarias. Murió porque padecía de una afección cardíaca en el corazón. Comicios electorales. Electorales quiere decir elecciones, entonces comicios y comicios. Estamos diciendo elecciones y elecciones. Tenemos que avanzar hacia adelante. Todos los avances son hacia adelante. En los programas de radio, de televisión, escucho a uno voy a hacer una pausa breve. Por naturaleza, una pausa es breve. Así es. Vamos a erradicar de raíz el problema. Erradicar quiere decir sacar algo, eliminarlo de raíz. Vamos a saludarnos con el puño cerrado. Puño ya es la mano cerrada. Así es. Las normas actualmente en vigor, si están en vigor, naturalmente son actuales. Las normas actuales siempre están en vigor. Sí. Se le hizo un homenaje póstumo al fallecido. Sí, póstumo, ya estaba muerto. Y la que yo escuché en broma en un velorio allá en mi pueblo, llegó una viejita y le preguntó a la otra, oiga, comadre, ¿de qué murió el difunto? No, pues ya estaba muerto, ¿de qué favor? Pero ella le contestó con algo que también, sin pretenderlo, fue a preguntas tontas, respuestas prontas. Oiga, ¿de qué murió el difunto? De lo grave que se vio. Pues sí. Y ¿sabes qué, Javier? Creo que todos los seres humanos cometemos este tipo de errores al momento de hablar. A veces no nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, en la charla coloquial, a veces nos sucede que decimos, escuchaba yo. Sí. Cuando decir escuchaba, pues se refiere a uno, ¿no? Y hasta que no se escucha uno, se da uno cuenta que realmente ahí hay un error. Y lo importante, pues, es que podamos ir puliendo poco a poco nuestra forma de hablar, que sea correcta. Ahora, en la conversación informal son válidas este tipo de expresiones, ¿verdad? Porque sí muestran cierta pobreza, a veces llega a miseria, cierta pobreza en el idioma, pero a veces sí son contradicciones muy evidentes. Pero ya en el lenguaje formal, por ejemplo, un maestro dando clase, un conferenciante, un político en un discurso, una persona, un sacerdote en la iglesia, sí incurre en una falla tremenda
al usar este tipo de expresiones que son naturalmente innecesarias y hasta negativas. Traigo aquí otras que suelen escucharse por ahí. Encontramos un tesoro en el subsuelo. Encontramos un tesoro en el subsuelo de la hacienda. Encontramos un tesoro en el subsuelo de la hacienda. Subsuelo ya quiere decir lo que está abajo de la superficie de la tierra. Entonces ya queda de sobra decir que encontramos un tesoro en el subsuelo de la tierra. Esta otra, hallaron un baúl con dinero debajo del subsuelo. Lo que está debajo es el subsuelo, precisamente. Pues estas son algunas redundancias que llegan a rebusnancias y hay que corregirlas todos los días, hacer una autocrítica. Leyendo, ¿verdad? Leyendo, repasando. Fíjate que, bueno, ahorita que mencionas eso, recuerdo mucho a la doctora Montañer, que nos dejaba de tarea buscar palabras, homónimos, homógrafos, sinónimos, pero por lo menos 10, 12. Y bueno, aunque no lo crea uno, con ese tipo de cosas te vas haciendo además vocabulario. Y leyendo, por supuesto, leyendo. Sí, se enriquece mucho. Ese es uno de los recursos, es leer y más leer. Y a propósito de eso, los anglicismos. ¿Qué son los anglicismos? Pues les cuento, Claudia y Javier, que pues ustedes saben que tenemos palabras adoptadas de muchas lenguas, ¿no? Del árabe, del italiano, del latín, del francés. Pero últimamente, pues en estos últimos años y décadas hemos buscado la adopción de muchas palabras del inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues los anglicismos son préstamos lingüísticos del inglés a otras lenguas, como en nuestro caso el español, que tienen el nombre así de anglicismos, y a pesar de que en español hay palabras para designar las mismas cosas o ciertas cosas, pues preferimos usar términos extranjeros, a veces por moda, a veces por pertenecer a un grupo social, por ser aceptados, o a veces por sentirnos muy acá, ¿no? Que denota lo contrario. Entonces, los anglicismos se dividen en préstamos léxicos, que son palabras de un idioma que son adoptados por otro, ya sea de forma idéntica o ligeramente modificados, como por ejemplo online. Decimos ya mucho online en lugar de en línea, ¿no? Términos castellanizados, que son palabras inglesas que han adaptado su escritura y oralidad al español, como el término Twitter. Sí. Y que ahora, bueno, ya no se llama Twitter, se llama X, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver cómo le vamos a decir. Giros sintácticos y frases hechas, frases que se han modificado de acuerdo a su imitación del inglés, como hacer sentido en lugar de tener sentido. Uh-huh. Entonces, lo hacemos como en el inglés, ¿no? To make sense, en lugar de decir tener sentido, que viene de precisamente esta palabra o esta frase, to make sense. Ahora, los anglicismos nos invaden. Esa es la realidad. Hoy en día usamos anglicismos sin razón aparente, pero los lingüistas lo que afirman es que hay algo que nos motiva. Queremos obtener prestigio, no conocemos la palabra en español o se nos dificulta expresar una idea en nuestra lengua natal. Vacío semántico se llama eso. Y preferimos hablar con un término nuevo. Lo cierto es que elegimos nuestras palabras dependiendo de las personas con las que estamos conviviendo constantemente. Entonces, el léxico que manejamos, nuestras ideologías, el momento, el lugar en el que nos encontramos también. Ahora, ¿cómo no usar anglicismos si todos los días estamos siendo bombardeados por los anglicismos? Sea en la escuela, sea en el café, sea incluso en la lectura, en revistas, ¿no? Basta con echar un vistazo al mundo de los negocios, comercio, moda, cine, televisión, redes sociales especialmente, en donde palabras como reality show, marketing, por ejemplo, fashion, spoiler, ya me spoileaste la película, ¿no? Ya me la contaste. Lobby, newsletter, casting, todos los días están presentes. Entonces, el inglés se ha convertido en el idioma que rige
la manera en que se piensan, eso es lo grave, y expresan reflexiones, propuestas y pensamientos, no solo en México, sino alrededor del mundo. Y es más común todavía en el lenguaje de los jóvenes, que al inicio en algún programa platicábamos de eso, ¿no? Como los jóvenes, adolescentes, youtubers, celebridades están utilizando el Spanglish, que se le llama así, y bueno, especialistas en áreas técnicas y científicas que utilizan también el Spanglish para darse a entender. Así que ser bilingüe ha dejado de ser una elección para convertirse en una necesidad. Y les traje algunos anglicismos, por ejemplo, backstage, clip, launch, comfort, man, entre los jóvenes, bar, cool, marketing, copyright, master, blog, ok, son anglicismos que comúnmente utilizamos. Bullying, actualmente, email, parking, póster, show, smartphone, por ejemplo, y surf. Son algunos anglicismos que les traje para ejemplificar. Pues yo creo que si mencionaste dos fenómenos que son los que propician en buena medida la proliferación de los anglicismos. Por un lado, la tecnología y particularmente la tecnología de los Estados Unidos, porque si fuera predominante la tecnología de China o de Japón, estaríamos utilizando términos chinos o japoneses. Yo creo que el mundo está invadido de términos, de expresiones derivadas de la tecnología que exporta Estados Unidos al mundo, por un lado. Por otro, el otro fenómeno que va de la mano con la tecnología es el proceso de comunicación. En una conversación, en las noticias, en los comentarios, en los periódicos, en las revistas, en los portales, la terminología igualmente es todo un abecedario, un idioma paralelo al común, el que empleamos a base de anglicismos, de términos derivados del inglés, y que se ha vuelto, por un lado, enriquece la comunicación, facilita, por otro lado, coloniza al idioma del pueblo donde se habla, y finalmente lo va anulando. Yo alguna vez escribí que los anglicismos son válidos cuando son necesarios o no existe su equivalente en nuestra lengua. Así es. Entonces, y yo les diría, Claudia y Javier, que hay algo que yo pienso, es muy propio. Yo no sé si sea así, pero creo que es muy distinto decir lo que sientes y lo que traes adentro en tu lengua materna que decirlo con otro idioma. No es lo mismo, no sale igual, no sale realmente del corazón del alma, ¿no? Entonces, por eso yo digo, cuando las personas hablan inglés para expresarse, no están sacando totalmente ese sentimiento, esa emoción, que como lo harían con el español, que es su lengua materna, ¿no? Sí. Y lo mismo sucede con la literatura, no es lo mismo leer a Hamlet en inglés que leer la traducción al español o cualquier otro libro clásico, ¿no? Exacto. Sí, citaste algo que es muy irrefutablemente cierto. La lengua materna tiene una carga de cariño, de afecto, de cercanía, de apapacho, en el caso de los mexicanos, que no suena igual una declaración de amor en inglés, por bien que dominen dos personas el inglés, a una declaración de amor con las palabras que nosotros usamos. Así es. Y muchas de esas palabras, son términos del lenguaje, pero casi son hechos. Y se siente. Sí, se siente. El idioma se siente. Así es. Cuando se dice algo que se siente, también a veces he escrito que escribes algo y cayó, gustó, caló. ¿Bien? Digo, bueno, es que lo escribí con el corazón. La mano solamente fue el instrumento. Y así pasa cuando escriben algo que te sale del fondo. Precisamente nos traía Claudia una referencia a estas cosas, a estos hechos, usando un término que es el que se titula
este libro, claro. Claro. Y voy a aprovechar para ligarlo con lo que nos comentas. ¿Qué son los fake news? Fake news es un anglicismo, justamente, y bueno, la recomendación literaria del día de hoy es este libro que me hizo el favor de prestarme un colega muy querido. Y bueno, el libro se llama Fake News de la antigua Roma, engaños, propaganda y mentiras de hace 2000 años. Fue publicado en el año 2021 por Néstor F. Márquez. La editorial es Bucket. Se los recomiendo mucho porque a los que son estudiosos de la opinión pública este libro es como un libro de texto, pero en realidad los que no estamos relacionados con eso es un buen libro porque el autor es antropólogo e historiador y va comentando un poco cómo se van desarrollando estos fake news, que les voy a hablar un poquito más de ellos. El término fake news, muy usado en la actualidad, se traduce del inglés al español, el término en español es noticias falsas o verdades alternativas. Seguramente también pueden encontrarlo como bulos, pero el término bulo se utiliza más bien en el español de España, así es. ¿Y cómo se van formando estas noticias falsas? El autor hace un recorrido por la historia y va recopilando diferentes momentos históricos que se van convirtiendo en noticias que no son reales. Y les voy a platicar uno de ellos que es de los más interesantes. Existe un relato muy conocido que cuenta que Publio Virgilio Marón, en tiempos del emperador Augusto, tuvo por mascota a una mosca, a la cual le dedicó un lujoso funeral que tuvo lugar en su casa del monte Esquilino. La historia cuenta que destacadas figuras de la época acudieron a apoyarle en su gran pérdida. Incluso Cayo Cilnio Mecenas recitó la oración fúnebre que se le dedica a los humanos al final del sepelio. Publio Virgilio Marón construyó un gran monumento funerario en el terreno de su propiedad y se colocó como inscripción lo siguiente: Mosca, séate ligera esta urna y descansen en ella tus huesos. Virgilio fue considerado uno de los literatos más grandes de su época. La Eneida es el libro más conocido atribuido a él, y aunque no se sabe con exactitud si lo escribió realmente, pues es por el libro por el que se le conoce más familiarmente. El autor lo que hace al respecto de este pasaje es empezar a investigar un poco más de dónde sale esta historia y no encuentra. Va a las bibliotecas, busca con historiadores y no encuentra vestigios de este hecho, que además es un hecho que se puede encontrar citado en muchos libros actuales, en páginas web, en blogs, etcétera. Y encuentra que el primer momento en el cual se registra formalmente esa historia es en 1931 en el programa, aunque usted no lo crea, donde se hace un video y se explica que sucedió en la vida real esta historia de Virgilio. Lo que sí encuentra el autor es que se puede comprobar que en aquellos tiempos del triunvirato romano se confiscaron algunas tierras para asentar veteranos de guerra y recuperar el dinero que se había invertido en la guerra. Lo que sucede es que los terrenos de Virgilio sí se encontraban en la vida real, hay registros que sí se encontraban entre los terrenos afectados. Se había dicho que no serían expropiados aquellos terrenos que contuvieran monumentos funerarios de seres queridos, por lo que parece que en esta historia tiene sentido pensar que Virgilio hubiera encontrado un espacio de oportunidad en dicho decreto. En la historia sigue avanzando en su búsqueda el autor de este interesante libro y encuentra que no existe ni una sola fuente clásica que mencione el episodio. Pero lo que sí encontró fue que en el libro La Eneida, uno de los poemas que se titula Culex, que en latín culex significa, la palabra latín es culex, y podríamos traducir al español como mosquito. El poema aborda las peripecias de un mosquito en el inframundo, quien muere debido a que en vida vio una serpiente que iba a picar a un pastor que estaba dormido, y para avisarle del peligro utilizó la única manera que tenía de comunicarse. ¿Cuál creen que era? Picarlo. Y al momento de sentir el piquete del mosquito, el pastor da el manazo
se despierta y logra ahuyentar a la víbora, de manera que se salva. El mosquito, el espíritu del mosquito, pues le cuenta todas las peripecias que pasa en el inframundo, y entonces el pastor erige un monumento al mosquito y pues el monumento en realidad es a cambio del regalo de la vida. De manera que la historia, la noticia falsa que se genera en esta historia es un cuento que escribió Virgilio y que en realidad después la transmisión popular lo traduce como si fuera realmente un hecho, y no es verdad. Existen muchas historias que se le atribuyen a Virgilio, entre ellas le atribuyen poderes de mago. Fue llamado el Señor de las Moscas. No sé si ustedes ya sabían eso. Sí. Porque uno de los cuentos habla de que le da a escoger Virgilio a Marcelo, sobrino de Augusto, dos posibilidades entre las que debía elegir para salvar a la ciudad de Nápoles. Y Marcelo elige ser convertido en mosca. De manera que Virgilio, para honrar su palabra, crea una mosca del tamaño de una rana en oro y la colocan a las entradas de la ciudad de Nápoles. Y gracias a eso se cree que se salva la ciudad de una serie de pestes e infortunios, entre muchas cosas. Y bueno, es muy interesante la historia de Virgilio, y en este caso nos ejemplifica perfectamente bien que es una noticia falsa. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. Transeúnte. Ahora los viernes a las 8 de la noche venimos por ti. Aquí en el 96.9 de FM, Radio WAP. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes, te invita al Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, en su edición 26. Te esperamos todos los sábados y domingos, del 2 de septiembre al 1 de octubre. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Mis poemas son tuyos, solamente escúchalos. En poesía y algo más. Escúchanos todos los domingos de 9:30 a 10 de la noche. Conduce Jorge Germenos. ...96.9... 26 años. Estamos aquí en el programa Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, cada jueves de 7 a 8 de la noche, aquí en Radio WAP. Nos quedó pendiente. Les iba a platicar que conocí una vez un señor, hablando de verdades, de mentiras, y que la mentira, decía Goebbels, una mentira repetida 1000 veces termina pasando por una verdad.
Y es lo que ocurre. El otro juego de los integrantes de una orquesta, ustedes me recuerdan cómo se llama, cuando van pasándole un recado, el de los violines, y finalmente llega hasta allá el que está en los platillos con el mensaje totalmente deformado. Es un ejercicio en comunicación. ¿Descompuesta? ¿El qué? El teléfono descompuesto, exactamente. Es también un modelo, digamos, un ejemplo rústico de una noticia falsa, de un fake news. Y les decía que hubo un personaje en mi pueblo que era un tendero, se llamaba Enrique, y era muy dado a platicar chismes así de inventados, fantasiosos, pero lo decía con tal seriedad, con tal autoridad, con tal cara, que se lo creían todo el mundo. Y entonces le decían, acuñaron allá en el pueblo un dicho, decía, de lo que te cuenta Enrique, la verdad no se la creas. Y la otra mitad, no, dice, de lo que te cuenta Enrique, la mitad no se lo creas. Y la otra mitad, ponla en duda. ¿Sí? Bueno, el trabalenguas, los trabalenguas, qué bueno que se enfocó su atención, Betty, hoy a los trabalenguas, porque en efecto, si los usamos en el buen sentido, pueden tener hasta un efecto terapéutico o medicinal. Así es. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué, Betty? Platícanos. Se me ocurrió este tema porque recientemente en una clase de francés llevé unos trabalenguas para mis alumnos y lo disfrutaron muchísimo. La fonética les hacía muy difícil, pero con los trabalenguas, bueno, creo que pocos grupos había visto que disfrutaran tanto los trabalenguas y me quedé pensando que, bueno, mi padre fue pediatra hace mucho tiempo. Cuando llegaba un niño que no podía decir Pedro o piedra, él les hacía ejercicios, ¿no? Y les decía para que repitieran la R porque ellos no podían hacerlo y utilizaba los trabalenguas. Entonces dije, tengo que hablar de los trabalenguas porque de verdad son considerados actualmente una parte muy importante de la literatura popular, pero también son terapéuticos, como bien dices. Entonces, hay trabalenguas que están diseñados para diagnosticar precisamente o ser un auxiliar en la terapia del lenguaje de niños que no pueden pronunciar, por ejemplo, la R. Uh-huh. ¿No? Cuando al individuo se le dificulta la pronunciación de ciertos sonidos, la repetición continua de dicho sonido dentro de una misma oración puede ayudarlo. Entonces, un fonoaudiólogo puede recomendar terapia antes de operar. Un ejemplo de trabalengua citado es R con R, cigarro, uh-huh, que todos hemos escuchado, o R con R, barril, uh-huh, ¿no? O qué rápido corren los carros del ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Para que estén practicando la R. Suelen ser juegos de palabras o también locuciones que combinan fonemas o lexemas similares y con frecuencia se crean con alteraciones y rimas con 2 o 3 secuencias de sonidos. Por ejemplo, 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal, que todos uh-huh, conocemos, sí. O Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Uh-huh. En la calva de un clavito clavó Pablito. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Uh-huh. En la educación o actividad lúdica, es decir, del juego, es fundamental. Y es una manera de aprender. Son ideales para adquirir destrezas y habilidades del habla, de la fonética, destacando la estimulación en el vocabulario y aumento en la atención y la memoria también. Por eso estamos hablando de que los trabalenguas son algo terapéutico también. Consisten también en oraciones largas o con difícil pronunciación que son utilizados a modo de juego de palabras, se transmiten por medio de la tradición oral y son de origen griego, ya que eran utilizados como ejercicios de oratoria en la Grecia antigua. Existen en todos los idiomas, porque sí los hay, y tratan temas jocosos o imaginativos también. Para comprender los trabalenguas se recomienda identificar las palabras desconocidas. Primero, separando en partes el texto y determinando un sentido a cada una de las palabras que lo componen. El fenómeno del trabalenguas es muy común en múltiples idiomas. En otros, de hecho, existen trabalenguas que juegan con un fonema o estructuras silábicas inexistentes en el español. Por ejemplo, el trabalenguas
checo, que no puedo yo pronunciar, por supuesto, es un trabalenguas que busqué que carece de vocales. Son puras consonantes, ¿no? Entonces las personas que hablan checo lo pueden decir, pero son sin vocales. El trabalenguas catalán, por ejemplo, se parece mucho al trabalenguas francés, porque bueno, pues es una mezcla del español con el francés, ¿no? Y el trabalenguas francés, que les voy a mencionar, un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser, sans son chien, emplea la consonante fricativa, postalveolar sonora y la sorda, que no están presentes en castellano. Se oye muy bonito, pero está utilizando entonces la palabra chasser, sans son chien, la she, la s y la z, ¿no? En la pronunciación. En español, por ejemplo, traje algunos trabalenguas, como por ejemplo, saca las cosas del saco de casa, le dijo el sapo a la zapa Tomasa. Las cosas del saco no las sacaré, que la casa es mía y el saco también. Ese es uno de los trabalenguas. Y otro más que les digo, las tramas tristes teatrales traen trabajo de arrendajo, temen tretas terrenales, tristes tramas, trastos viejos. Pero bueno, pues si ustedes quieren de alguna manera practicar el habla y practicar la fonética y la fluidez de la lengua, yo los invito a buscar que trabalenguas sobran. Además, a los niños les resulta muy agradable, muy simpático el juego de los trabalenguas. ¿Te sabes alguno, Claudia, o suelto tres por aquí? No, claro que sí, creo que todos nos sabemos esa osa se asa. Sí. Ese no me lo sabía. ¿No? Esa osa. Venía en los libros de texto de español. Repítelo. Esa osa se asa, o mi mamá me mima. Claro, ese sí. A ver, ahí les van tres. Vamos de lo más sencillo a lo más complicado. La institutriz tras tres tris subió dando 3 traspiés al trolebús 33. ¿Quién no lo sabía arranca? ¿Quién se arranca? ¿Quién lo repite? La idea es repetirlo. La institutriz, lo que decía, memoriza el término, eje, luego separa las palabras y dale sentido. La institutriz tras tres tris subió dando 3 traspiés al trolebús 33. La institutriz tras tres tris subió dando traspiés al trolebús 33. Tres, ¿no? Te brincaste uno. Tú te brincaste directamente arriba. Le haces como los niños. A mis nietos les digo y le cambian totalmente el sentido. Sí. El que dijo, estaban 3 tristes tigres tragando trigo. Y, en un trigal trigaban 3 tristes tigres tragando trigo. Repítemelo. En un maizal había 3 leones comiendo maíz. Bueno, y este es más complicado. A ver. El tomatero Matute mató al mitotero Mota, porque Mota, el mitotero, tomó de su tomatera un tomate. Va de nuevo. El tomatero Matute mató al mitotero Mota, porque Mota, el mitotero, tomó de su tomatera un tomate. No me atrevo. Nos reímos de nervios porque no me atrevo, está largo. Pues son trabalenguas que evitan eso, que la lengua se atore. Hay uno más complicado. Y es casi de una sola palabra. Y es fácil. Si lo desembrollan, es pescuecicrespo, desempescuecicréspate, desempescuecicréspate, pescuecicrespo. Pues no está tan sencillo. No, a ver. Bueno, me recuerda el otro de el que lo logre. El del obispo de Parangaricutirimícuaro. Claro. Que no sabemos si de veras existe Parangaricutirimícuaro, si había un obispo con esas dificultades y que quería
Bueno, que dice, el obispo de Paramangaricutirimícuaro quiere desparamangaricutirimicuarizarse. Aquel que lo desemparamangaricutirimilicuarizare será un gran desemparamangaricutirimilicuarizare. No, sí. Terminan hablando inglés casi. Se está riendo de nosotros, Darío. Nos vamos. Fue, como siempre, muy grato charlar con ustedes, con estas chicas que siempre traen cosas interesantes, importantes y además de ello, divertidas, que tienen que ver, que desembocan, que nacen, que se hermanan con el idioma español. Mis compañeros de aquí del equipo, Claudia Rivera Hernández. Claudia, buenas noches. Buenas noches a todos. La frase de hoy es: una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más grande se vuelve. De Martín Lutero. Una gran verdad. Betty Saraín. Soy Beatriz Saraín y mi frase es: la soledad es dolorosa cuando uno es joven, pero muy agradable cuando uno es más maduro. De Albert Einstein. Soy Javier Gutiérrez, nos vamos y la frase es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pásela bien, muy buenas noches. Tenemos una cita aquí el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en Te lo digo Juan, para que lo escuches, Pedro. Te lo digo Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de 3 estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Saraín y Claudia Rivera Hernández. Hasta la próxima.